What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en Primera de Reyes, capítulo 15 al capítulo 16. Así que si aún no has tenido la oportunidad de leerlo, no pasa nada, ponle pausa al video, aquí te espero, lee y luego regresa, porque solo son 2 capítulos y luego no nos vamos verso por verso. Lo único que hacemos es damos contexto, damos resumen, hablamos de referencias, pero más nos enfocamos en qué manera práctica puedo aprender, entender y aplicar lo que estoy leyendo el día de hoy. Si no lees, no vas a entender el contexto. Si no lees, no vas a entender, el contexto, el trasfondo, las referencias que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no nos vamos toda la historia. Damos contexto específico de versos específicos. Así que te invito a que leas. Recuerda, ve este video como unas muletas, en donde te apoyas, pero no en donde dependes de tu consumo bíblico. Estos 2 capítulos los hemos hecho como unidad porque vamos a ver a 9 reyes de Israel en estos 2 capítulos. Pero antes de entrar a una muy buena unidad bíblica de Primera de Reyes, que es la historia de Acab, Jezabel, Elías. Así que quiero sacar estos capítulos fuera del camino para entrar de lleno, establecer el firmamento de estos próximos episodios, ¿ok? Por eso es que estamos leyendo solo 2 capítulos el día de hoy. Pero bueno, vamos a darle con todo, basta de explicaciones. Esto es prácticamente, voy a hablar desde esta perspectiva. No son los enemigos de fuera los que más rápido destruyen una nación, un ministerio o una iglesia. Son las grietas internas. En estos capítulos vamos a ver tronos sangrientos, líderes caídos y un solo hilo que va a mantener todo en pie. Y ese hilo es la promesa de Dios. Y sabes, esa es la misma verdad que aplica a tu vida. No es tu circunstancia externa la que más te puede destruir. En realidad son los compromisos internos que decides ignorar y decir no pasa nada. Ok, vamos a entrar en resumen para darle rápido. Solo son 2 capítulos, pero pasa mucho. Vamos a ver que Judá va a tener 3 reyes. Va a tener a Abías, que es malvado, Asa, que va a ser un rey justo, pero que tiene un pequeño desliz al final de su carrera. Y va a tener a Josafat, que es mencionado muy brevemente. No tenemos mucho contexto de él, no tenemos mucha historia de él, pero sí es mencionado. Estos 3 reyes va a tener Jerusalén y Judá. Recuerda, el pueblo de Israel está dividido en 2, el norte y el sur. Judá está al sur junto con Jerusalén, entonces son una tribu en contra, en realidad, de las 11 tribus que es considerado Israel, que son las 11 tribus, ¿ok? Israel va a atravesar por 6 reyes, va a tener 6 reyes. Va a tener a Nadab, a Basa, a Ela, Simri y Omri. Y finalmente va a mencionar a Acab. Un carrusel de asesinatos, golpes de estado y de adoración falsa. Israel va a pasar por un momento muy oscuro con todos sus reyes. ¿Por qué? Porque a diferencia de Judá, Dios va a honrar la promesa que le hizo a David, ¿verdad? Que de tu descendencia siempre habrá alguien en el trono prácticamente. Así que vamos a ver este contraste, ¿no? Entre Judá e Israel. No solo eso, vamos a entrar ahora sí a los reyes. Asa, vamos a ver en estos capítulos que Asa es un rey fiel, es un rey justo, pero compromete la confianza de Dios al último. ¿Por qué dices eso, Josh? Porque él va a hacer reformas valientes, va incluso a corregir a su propia familia, ¿verdad? Va a actuar de manera íntegra ante su propia familia, pero va a terminar buscando ayuda extranjera en vez de ayuda en Dios. Y ese es un gran no. ¿Por qué? Porque Dios busca que dependas de Él y no dependas, lo que dice Deuteronomio capítulo 17. No dependas de qué, de tus riquezas, de lo que tú puedes acumular, de tus alianzas. Depende solo en mí como rey. Por favor, mi rey, depende en mí. Es lo que Dios te dice a ti, es lo que Dios me dice a mí, es lo que Dios nos ha dicho durante toda nuestra vida. Quiero que tu dependencia esté en mí, no en tu trabajo,
no en tu capacidad, no en los dones que yo te he dado, no en lo bueno que eres. Quiero que tú dependas en mí. Y eso es lo que sucede con Asa. Vamos a ver que Baasa cumple la profecía destruyendo la casa de Jeroboam, pero aún así va a ser juzgado. Y eso es muy peculiar. ¿Por qué? Porque obedecer por motivos equivocados no agrada a Dios. No agrada a Dios, ¿ok? Vamos a ver que Zimri reina 7 días y se suicida quemando el palacio. Esto solamente nos va a comprobar que el pecado lleva a tomar decisiones por desesperación y decisiones irónicas. Vamos a ver en esos capítulos también que Omri levanta a Samaria un poder económico enorme. El compa es una leyenda, pero Dios lo llama más malvado que nada, que todos los que tuvo Israel antes. Y esto simplemente nos va a decir esta verdad. El éxito humano no es mejor, no es mayor a la aprobación divina. Y eso te lo digo de antemano. Lo que yo busco en mi vida, sí, podrá ser éxito, pero más que nada busco aprobación divina, porque si yo tengo aprobación divina, por ende tendré éxito. Y es lo que Omri no alcanza a percibir y a entender. Ok, vamos a entrar al contexto. Literalmente ese es el resumen de estos 2 capítulos. Lo sé, recuerda, por eso te digo, lee los capítulos. ¿Por qué? Porque no quiero que te pierdas. Ok, vamos a entrar en el resumen. Tenemos que entender el paralelismo de los reinos. Primera y segunda de Reyes narran el paralelo de Judá, que es el sur de Israel, e Israel, que es el norte de Israel. Judá mantiene una sola dinastía, que es la dinastía de David, por el pacto de Dios a David. Sin embargo, Israel cambia de dinastía constantemente. Y esto nos va a llevar a un comparativo entre la estabilidad espiritual versus en contra la inestabilidad política. ¿Por qué dices de esa manera? Porque de cierta u otra manera vas a ver mucha estabilidad al sur de Israel en comparación al norte de Israel. Es decir, en lo que te acabo de explicar, vas a ver una estabilidad espiritual en Judá, pero vas a ver una inestabilidad política enorme en Israel, el norte. ¿Por qué? De hecho, Dios va a levantar específicamente a Elías, el profeta, para dar gracia, para tratar de redimir el error grande que Israel, el norte, está cometiendo. Estabilidad espiritual en contra de la inestabilidad política. Judá sobrevive porque Dios es fiel. Meramente, en realidad, eso es lo que se le otorga a Judá. Ellos están sobreviviendo y hay estabilidad meramente porque Dios es fiel. No porque sus reyes son perfectos. No porque sus reyes son mejores que los de Israel. No. Pero, a comparación, Israel se desmorona porque pierde su centro espiritual. Al momento de la división que tiene Israel a causa, en los capítulos pasados, lo vimos el día de ayer, el momento de la división es porque pierde su centro espiritual. Pero aún así, la gracia de Dios es grande y Él levanta a un profeta para rescatar al pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, recuerda, vamos a ver que a causa de esta división que Jeroboam y Roboam decidieron no arreglar sus problemas, Roboam decidió ser aún peor que su padre. Dijo: y mi dedo meñique es aún mayor que la cintura de mi padre. Ya lo expliqué el día de ayer. A causa de eso, Israel va a ir en una espiral increíblemente grande, ¿ok? Pero vamos a ver la gracia de Dios. Él levanta a un hombre de Dios, a un profeta, para redimir el pueblo de Israel. Porque esta verdad existe. Tanto como Dios es justo, Dios es un Dios de gracia.
Y eso es para ti y eso es para mí. Ok, el ministerio de Elías surge solo en el norte. Es por eso entender el contexto de estas historias. Porque cuando vemos a Elías hablarle a Israel, tal vez sin entender el contexto tú dices, le está hablando a las 12 tribus. No, le está hablando solo a 11. Y de hecho, cuando los confronta en el Monte Carmelo diciéndoles, ¿hasta cuándo vas a titubear entre dos dioses? Si Baal es tu Dios, sírvele a él. Pero si Yahweh es tu Dios, sírvele a él. A causa de tu desunidad hay que reparar el templo, y le pide a las tribus traer una piedra en representación a las 12 tribus de Israel. Es prácticamente el ministerio de Elías solo surge en el norte. Se había alejado completamente de Dios y Dios sigue enviando a profetas a donde hay caos, ¿ok? Entonces, entendiendo este concepto, el día de mañana vamos a entender un poco más el ministerio del profeta Elías, ¿ok? Pero hey, no te adelantes, Josh. No estamos en el capítulo 17, 18 y 19, ¿ok? Estamos en el 15 y en el 16. Get it together, Josh. Ok, perdóname. Ok, vamos a ver otra pista del contexto que es muy importante tener en nuestra mente al abordar estos siguientes capítulos. Es que va a haber una migración en Israel. Y yo lo llamaría una migración espiritual. Ya ves como hay estas caravanas de migrantes que salen de un país porque están políticamente en destrucción, hay un caos. Lo hemos experimentado con Venezuela, lo hemos experimentado con Venezuela, lo hemos experimentado con El Salvador, lo hemos experimentado con Haití, acá en México, que estas caravanas de migrantes vienen porque están huyendo de algo. Ok, Israel pasa por lo mismo, pero adivina que es totalmente espiritual. Muchos israelitas del norte comienzan a mudarse al sur buscando integridad y adoración genuina. Y sabes, eso solamente nos indica esta verdad. La gente hambrienta de Dios busca lugares donde Él aún es honrado. Y tal vez si gente se está yendo de tu ministerio, tal vez algo cambió. No estoy diciendo que esta es la única razón. Hay cabritas en nuestro rebaño en vez de ovejas. No quiero quitarle ese peso. Pero recuerda, siempre tenemos que poner a prueba nuestro espíritu, nuestras intenciones, y decir, oye, ¿será que me estoy alejando de la honra a Dios y por eso gente se está yendo? Entonces es una pregunta, es un interrogante que te dejo a tu criterio. No le estoy echando la culpa meramente a esto. No saques esta conversación fuera de contexto. Simplemente es una pregunta, ¿ok? Quiero cavar un poquito más en este contexto que te acabo de dar. A Sara vamos a ver que es un rey justo. Y aún a pesar de su declive, aún a pesar de él tratar de confiar un poquito más en su arreglo político, en su alianza política, vemos que él hace algo correcto, que muchos de nosotros como líderes y como pastores no nos atrevemos. Sara remueve a su propia abuela del poder por idolatría a otro Dios. ¿Sabes? El liderazgo real comienza en casa. Confrontar pecado familiar es una prueba muy dura y tienes que tener otro tipo de estómago. Pero Sara lo hace. ¿Sabes? El rey Sara quitó a su propia abuela Maca de su posición como reina madre porque ella había hecho un ídolo repugnante para Asera. Asa destruyó ese ídolo y lo quemó en el valle de Cedrón. Eso lo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 13. Pero ¿sabes? La única falla registrada de Asa es usar el tesoro del templo para sobornar a un rey extranjero en vez de confiar en Dios. ¿Y cuál es el resultado? Termina enfermo de los pies. ¿Y sabes qué quiere decir eso? ¿Sabes qué simboliza eso? Es un símbolo de un caminar débil. Cuando confías más en tu dinero, cuando confías más en tu empresa, en tus títulos, en tus logros, más de lo que tú puedes confiar en Dios. Tal vez Dios no te da una enfermedad en los pies como se la dio a Asa,
Pero podría ser que esto es una llamada de atención para nosotros de decir, ¿tienes un caminar débil? O hey, tienes un caminar fuerte que tu confianza está puesta en Cristo, en Dios. Hablando un poquito más de los reyes, Baasa va a cumplir la profecía, lo mencioné en el resumen y quiero indagar un poquito más en esa idea. Baasa cumple la profecía, pero es juzgado. Y dices tú, aquí te preguntas, oye, pero está cumpliendo la profecía. ¿Cómo va a ser juzgado por una profecía que se dio? Ojo, la profecía no es permiso. Tenemos que entender eso desde un inicio. La profecía no es permiso. Ejecutar un plan de Dios con motivos equivocados trae consecuencias. ¿Y de qué estás hablando, Josh? Porque no entiendo el contexto, tal vez porque no leíste, ojo, pero bueno, te lo doy. Baasa va a matar a la familia prácticamente de Jeroboam, si no me equivoco. Siempre me confundo con Jeroboam y Roboam, pero aquí te lo voy a conformar. Aquí te lo voy a sí, Roboam. Baasa va a cumplir la profecía que el Señor había dicho sobre la familia de Roboam, que iba a quitar a todos sus descendientes y los iba a barrer como estiércol. Ok, Baasa va a cumplir esa profecía. Y esto nos está enseñando, ejecutar un plan de Dios con motivos equivocados trae consecuencias. No porque está dicho significa que lo tienes que hacer. En otras palabras, no porque se profetizó significa que tú tienes que ir a cumplirlo. Y lo que está haciendo Baasa es algo fácil, diciendo, pues Dios lo dijo, Dios lo dio permiso, pues entonces lo justifico con la palabra de Dios. Eso es prácticamente lo que Baasa está haciendo. No solo eso, otro rey, Zimri, va a reinar durante solo 7 días, da un golpe de estado, pero termina quemándose con su propio palacio. ¿Por qué? Porque el pecado construye escenarios en los que tú te autodestruyes por desesperación. Recuerda eso, el pecado construye escenarios en los que tú te autodestruyes. Vamos a tener Omri en contra de Dios. Las crónicas asirias elogian a Omri. ¿Por qué lo digo de esa manera? Historias extrabíblicas lo mencionan. O sea, historias fuera de la Biblia van a mencionar y a verificar la existencia de Omri. Y lo mencionan como una leyenda, pero en la Biblia, a comparación de otras naciones mencionándolo como una leyenda por su poder militar y económico, la Biblia lo va a condenar por idolatría y no lo va a mencionar por lo grande que fue su milicia y lo grande que fue su riqueza. La Biblia lo va a condenar por idolatría. Y ojo, Dios evalúa reyes según Deuteronomio capítulo 17, no según Forbes Magazine, no según su éxito económico, no según su éxito de conquista. Dios juzga a reyes y evalúa a reyes conforme su palabra y no conforme el mundo lo hace. No solamente eso, vamos a ver que Samaria se va a convertir en la capital de Israel. Recuerda, la capital de Israel antes era Jerusalén. Se va a convertir Samaria en la capital. Es un lugar estratégico, fértil, bien conectado, pero también una semilla de futura idolatría y conflicto. Esto me lo vas a entender mejor si lees Juan capítulo 4 con la samaritana y Jesús. ¿Okay? Entonces, esto es prácticamente lo que está sucediendo. Ese es el contexto que tengo para ti. Quiero darte 4 verdades que tengo para ti que puedes aplicar el día de hoy de estos capítulos. Número 1, el buen liderazgo no es liderazgo perfecto. Dios honra la integridad y el arrepentimiento, no la impecabilidad y la perfección. Asa tuvo fallas, pero su corazón siguió buscando a Dios. Tú no necesitas ser perfecto para ser usado por Dios, necesitas ser íntegro.
y obediente. Eso es lo que necesitas para ser usado para Dios. Número 2, la profecía no es permiso. Esta verdad, grábatela. Cumplir el plan de Dios con pecado sigue siendo pecado. Motivos importan tanto como acciones. Y mi pregunta para ti es, ¿estás sirviendo para su gloria o estás sirviendo para la gloria tuya? ¿Por qué? Porque la profecía no es permiso. Ojo, cumplir el plan de Dios con pecado sigue siendo pecado y no te vale por nada. Número 3, los logros políticos no son salud espiritual. Dios no se impresiona por tus números, por tus seguidores o por tus títulos. Él mira tu corazón. Y por último, la división interna abre el espacio al enemigo. Cuando el pueblo de Dios se pelea entre sí, el enemigo no tiene que pelear con nosotros, solo ocupa el terreno que está libre. ¿Sabes? Estos capítulos son duros, pero son esperanza. Muestran que aún en medio del caos y de la corrupción, Dios sigue preservando su promesa. Quizá tú tienes, o quizá vienes tú de una familia o un ambiente dividido. Quizá has visto a líderes fallar. Quizás has tenido que enfrentar idolatría dentro de tu propio hogar. La buena noticia es esta: Dios no necesita perfección para cumplir su plan. Él busca corazones íntegros aún en medio del caos. Y solamente te quiero dejar con esa pregunta: ¿dónde estás comprometiendo la confianza que tú tienes en Dios? Nos vemos el día de mañana. Mañana nos espera un episodio grandioso. Comenzamos a estudiar la vida de este profeta llamado Elías. Nos vemos mañana. Gracias por estar conmigo en este caminar. Este es el año en donde tú y yo terminamos de leer la Biblia. Nos vemos. Bendiciones.